26ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 7 del presente estudio. Aquí seguramente está la clave de la segunda prueba en la que falló alrededor del 99% de los soldados. Meditemos sobre esta calificación necesaria para el honrado servicio, porque multitudes están siendo probadas de esta manera en el día de hoy. Entre una y otra cosa, a las que están renunciando, son la causa de que se dejen de lado. Esta no es una cuestión de salvación, sino totalmente de servicio, y hay pocos que califican lastimosamente de acuerdo con los requerimientos de Dios. Primero, vemos a la incredulidad, una mirada a las circunstancias y dificultades antes que a Dios, que dispersa a 22.000 hombres. Por supuesto, no se puede confiar en estos. Ellos son los mismos que se llevarían la gloria por la victoria que seguramente estaba en camino. Luego, ceder rindiéndose a la propia comodidad, salvar la propia vida y no estar dispuesto a tú pues soporta o sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3. Todo esto en conjunto no es apto para un arduo y abnegado servicio. Todos los que buscan un camino fácil, un suave golpecito, como se diría en el refrán, que quieren la ganancia sin la vergüenza, quienes siendo escogidos en cuanto a su servicio y que no desean el duro trabajo, estos en verdad no son soldados. Jesús instó a los apóstoles a orar por obreros y habló de algunos que ponen su mano en el arado, como dice en Lucas capítulo 9, verso 62. Habiendo puesto su mano en el arado. Este realmente no es un trabajo fácil, pero dice también mirando hacia atrás, como dice en esta referencia. Vamos a leerlo completamente. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos lamentaron el caso y la comodidad que antes disfrutaban y por lo tanto no eran aptos para el servicio. Estos 300 eran los únicos con los que podía confiar para el trabajo en cuestión. Habían sido aprobados y hallados dignos del lugar como ayudantes de Gedeón. Ellos tenían el sentido más profundo y verdadero de su propia nada. Se gloriaron en verdad, en voz alta y durante mucho tiempo, pero fue en el Señor. Tenían más sed de la batalla que de las aguas de esta vida. Su acción habló de gozosa confianza en el Señor, un conocimiento de que su ojo estaba sobre ellos, una convicción de que Él podía librar y que estaban listos y esperando ese llamado al servicio. Alabado sea Dios. Siempre hay algunos hermanos que reconocen que el tiempo es corto. Leemos la referencia 1 Corintios capítulo 7, verso 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Verso 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Verso 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Unos pocos pueden reconocer los lazos que rodean al rebaño comprado con sangre del Señor, que gozosamente estén dispuestos a mantenerse libres del poder controlador de cualquier cosa que este mundo pueda dar, por inocente que sea, para que puedan ser vasos para honra santificados e idóneos para el uso del Maestro, como nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. Esta selección ha dado como resultado que solo quede uno de cada 100 de la compañía original. Cuán cuidadoso se ve obligado a ser el Señor en un día de debilidad para que Israel no se jacte, como dice en el verso 2. Solo 300 en comparación con la multitud que yacían a lo largo del valle como saltamontes o como langostas, como lo dice el versículo 12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Algunos sin duda habrán exclamado: pobre Gedeón, ¿qué puede hacer él con esta pequeña multitud? Será mejor que renuncie ahora mismo. No hay posibilidad para él. ¿Cómo puede esperar ganar contra tales probabilidades? Así es como siempre razona la carne. La vista, la incredulidad y los caminos de la fe parecen para ellos irrazonables, pero la incredulidad
siempre omite el elemento principal, y este es Dios. Escuche, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Salmo 62, verso 9. Preguntamos, ¿cuánto da la resta menos que nada? La vanidad significa nada en lo absoluto, un cero, una nada. Entonces, con esta lógica, los 300 hombres de baja estimación son 300 ceros, 300 nadas, y la hueste de Madián, hombres de alta estimación y tal vez de mucha capacidad, pero sin embargo son una multitud de ceros, de nadas. Ahora podemos divisar que 1.000.000 de ceros no son de más valor que 300. Lo que vemos que cada compañía está igualmente indefensa, pero ponga uno ante de los tres. Instantáneamente los 300 se han convertido en 1.000 más 300. ¿Y ahora dónde está la fuerza? Con la miríada de ceros esperando allí en el valle, o con los 1.000 más 300 hombres elegidos de Israel, o ver con el ojo de la fe, ver como Dios ve, contar como Él cuenta. La incredulidad invariablemente cuenta los números, pero omite uno. La fe no toma en cuenta los números, sino que cuenta absolutamente con aquel uno, Dios, y viéndolos dice, podemos bien salir contra ellos. Números capítulo 13, verso 30. Tengamos pues buen ánimo, porque aunque no podemos jactarnos de los números, tenemos una promesa que es infinita en capacidades, no solo para 300, sino incluso para los 2 o 3 reunidos en dependencia y defensa de un solo nombre. El poder está siempre en Él, nunca en números, contentos con Él y contentos solo con Él hasta el final. Pero en cuanto a Gedeón, el Señor vuelve a recordar que Él es polvo y necesita ser fortalecido por su fe que ha sido tan severamente probada. Entonces, en la más tierna consideración, Él sugiere otra señal para confirmar y fortalecer a este valiente varón esforzado. Capítulo 6, verso 12. Antes de que baje el encuentro del enemigo y al mismo tiempo mantenerlo en este humilde sentido de indefensión, dependencia en la que solo está la seguridad. Él y su sirviente Fura significa crecimiento, se acercan sigilosamente a las filas de la hueste de los madianitas y escuchan mientras un hombre relata un sueño a un camarada sobre una torta de pan de cebada que vio rodar en medio de los madianitas, acampar y levantar una tienda y derribarla al suelo. El pan de cebada es claramente una figura de total insignificancia en contraste con la tienda que golpea. Pero, ¿qué no puede hacer Dios incluso con una cosa tan pequeña como el pan de la cebada? El tipo de alimento más simple figura de la porción más simple de la palabra de Dios. Una verdad elemental, podremos decir, pero suficiente como para derribar todas las tiendas de la contienda. El apóstol Pablo hizo rodar una hogaza de pan de cebada en un campamento similar en Corinto. Cuando él pregunta, ¿Pablo fue crucificado por vosotros? 1 Corintios capítulo 1, verso 13. Y tenemos muchas tortas o panes de cebada tan poderosas en la palabra de Dios que derribarán cualquier campamento de Madián que toca, e invariablemente pondrán en fuga a todos los hombres de la contienda. Gedeón se regocija y adora a Dios. Ahora está totalmente preparado para el conflicto. Sí, para su fe ha terminado todo. Cuando le dice a su ejército de soldados, Jehová ha entregado el ejército de Madián en vuestras manos. Verso 15. Luego divide una pequeña compañía en 3 grupos de 100 hombres cada una, y en la mano de cada uno hay un cántaro que enciende una antorcha, y en la mano derecha una trompeta. Todo está en perfecta unidad y reina la perfecta armonía. Están gobernados por un líder, el mismo Gedeón. Lo que él hace, ellos también lo hacen. Cuando él toca la trompeta, todos dan un toque similar y rompen los cántaros en sus manos, y sostienen en alto las antorchas que ahora, sin obstáculos, arrojan su luz sobre la oscuridad circundante. Pero qué necio suena todo esto para el hombre natural. Imagínese la locura, decía, de salir de un conflicto o a un conflicto mortal contra probabilidades abrumadoras con una mano agarrando la trompeta y la otra un cántaro de barro con una antorcha adentro. ¡Qué ejército!, ¿verdad? ¿Quién tendría miedo de un regimiento tan indefectiblemente tontamente equipado? Pero, está escrito, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. 1 Corintios capítulo 1, verso 25. Y es precisamente
por tales medios que Dios se deleita en arrojar desprecio sobre el orgullo del hombre, y es por la locura de la predicación que Él salva a los que creen. Ahora miremos de cerca este ejército de guerreros extrañamente equipados y veamos si podemos discernir la enseñanza para nosotros, porque todo esto está lleno de instrucción. Primero, en cuanto a las trompetas. En Israel se usaban dos tipos. Moisés recibió la orden de hacer 2 trompetas de plata para los sacerdotes, los hijos de Aarón, para que usaran con un propósito triple. Primero, para convocar a la congregación. Segundo, para que los diferentes campamentos partieran en perfecto orden en sus viajes. Y tercero, para la expresión de gozo en conexión con todo el ministerio del tabernáculo. Números capítulo 10, usted puede leer completamente. Podemos entender por qué estaban hechos de plata, simplemente porque la plata nos habla de la redención, está tipificando redención. Por lo tanto, solo podemos gozarnos en Dios, caminar con Dios y encontrarnos con Dios. Una trompeta de plata aún llama a su pueblo a reunirse. Y es con tal trompeta la señal externa de pura gracia que seremos reunidos para nuestro vuelo ascendente y volar hacia los reinos de la luz. Pero también había otras trompetas de un material bastante diferente. Las trompetas de cuerno de carnero, que hablaban de poder, energía y juicio. Fueron sonados, por así decirlo, ejecutados en desafío al enemigo. Fueron estos los que la multitud burlona de Jericó escuchó día tras día rodeando su ciudad, hasta que el grito de Israel se unió al sonido de la trompeta y los muros se derrumbaron en un momento. Ahora bien, eran estas trompetas o cuernos de carnero lo que estaban en las manos de los hombres de Gedeón, y esto expresaba confianza, un coraje bien fundado, un gloriarse en la misma cara del enemigo. El carnero de quien se tomó el cuerno es un animal fuerte, valiente, intrépido y desafiante frente a su enemigo, aunque este último es más poderoso que él mismo. Es una figura maravillosa del buen soldado de Jesucristo que no teme a Satanás, porque el Señor es la fortaleza de su vida. Estos fueron sostenidos en la mano derecha. Qué verdad tan notable hallamos aquí. El Señor sigue arrojando luz para la comprensión de su eterna palabra. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante seguiremos compartiendo este maravilloso tesoro de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén y amén.